Bienvenidos al curso de anatomía. Yo soy el doctor Kenneth García Solano, médico cirujano graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con una maestría en geriatría y gerontología por la Universidad de Galileo. Vamos a hablar el día de hoy, primero, de la forma en que se va a desarrollar la clase y la forma de evaluación, y posteriormente algunas generalidades sobre la anatomía. Las clases serán magistrales, impartidas por mi persona en la plataforma designada por la universidad. Asimismo, en algunas ocasiones subiré videos a mi canal de YouTube. Al finalizar la clase se indicarán los temas que se tratarán en la próxima sesión y se facilitará bibliografía para que el alumno pueda leer y estudiar y conocer el tema previo a la clase. Durante la clase podrán hacer todas las preguntas que crean pertinentes, me pueden interrumpir si tienen en algún momento alguna duda. Recuerden que el conocimiento se adquiere más fácilmente si se construye entre todos. Si alguien tiene una duda, al resolver esa duda, pues estamos probablemente resolviendo la misma duda de alguien más y creando más conocimiento. A pesar de que el curso sea a distancia, necesitamos su mayor atención, ya que los conocimientos adquiridos serán de gran utilidad en la carrera. Asimismo, serán de utilidad a la hora de desempeñar su trabajo cuando ya se gradúen. Recuerden que el área de la salud es un área muy delicada, muy importante, y el conocimiento del personal de salud puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser la diferencia entre un tratamiento adecuado y una resolución de un problema de salud rápida y pronta, o complicaciones que pueden cambiar de forma negativa la vida del paciente. La excelencia en clase se va a traducir en éxito profesional. La enfermera, recuerden, es sin duda el eslabón más fuerte, el pilar más importante de los servicios de salud. ¿De qué forma vamos a calificar esta clase? Primero, se va a dividir de esta manera: 25 puntos de un examen parcial, 25 puntos de un examen final y 50 puntos de zona, que estará conformada por tareas, actividades y participación. El examen parcial se realizará una evaluación a mitad del curso. Entrará en este examen el contenido visto en clase, la bibliografía que se recomiende y los puntos discutidos en clase. La zona se dividirá de la siguiente manera: se realizarán dos actividades de identificación anatómica con un valor de 10 puntos para cada una, para un total de 20 puntos. Se solicitarán además 5 tareas con un valor de 5 puntos para cada una, para hacer un total de 25, y se asignarán 5 puntos correspondientes a la participación en clase, para la totalidad de 50 puntos. Ahora vamos a hablar sobre anatomía. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que la componen. Un ejemplo de la importancia de la anatomía es que, por ejemplo, si tenemos un vehículo, ¿cómo sabemos qué parte del vehículo reparar o reemplazar si no conocemos en dónde está ni la relación que tiene con otras piezas? Lo mismo es con la anatomía. La anatomía nos da una idea de dónde está cada parte de nuestro cuerpo y su relación con otros órganos. Esto es de gran utilidad a la hora de hacer procedimientos invasivos o hacer procedimientos quirúrgicos, o el simple hecho de poder llegar a un diagnóstico sabiendo
que el paciente tiene dolor en un área específica, ya podemos hacernos una idea de la localización anatómica de qué órganos están ahí. Y eso nos da una idea de qué puede estar pasando. Esa es la importancia de la anatomía. El estudio de la anatomía no es nada nuevo. Poco más de 2000 años antes de Cristo, los egipcios ya tenían conocimientos médicos importantes y tenían conocimientos anatómicos importantes, hecho que les sirvió para hacer varios procedimientos médicos. En la imagen, en la parte del centro, miramos que hay un médico egipcio introduciendo un instrumento en el ojo de una persona. Se cree que es la descripción de una cirugía de cataratas. Estamos hablando de un procedimiento que ya se realizaba un poco más de, hace un poco más de 4000 años y no pudo haberse llegado a hacer este tipo de procedimientos si los médicos en ese entonces no hubieran tenido el conocimiento anatómico de qué partes del eh, cuerpo se ven afectadas por ciertas enfermedades y de qué manera tratarlas. Otra importancia del conocimiento anatómico egipcio fue el hecho de poder saber la localización de los órganos y cómo extraerlos en el proceso de momificación, un proceso por el cual ellos se hicieron famosos. Años más adelante viene la cultura griega, una cultura que ha tenido una influencia muy importante en nuestra sociedad. En la imagen podemos ver cómo fueron cambiando y evolucionando las esculturas griegas a través del tiempo. Las primeras esculturas arcaicas en el siglo VIII antes de Cristo podemos ver que sí son figuras antropomorfas, pero sin características específicas o detalladas de la anatomía humana, mientras que las esculturas de la era clásica entre el siglo V y IV antes de Cristo ya tienen un detalle más preciso de formas anatómicas. Podemos ver el detalle de los músculos en su justa proporción, que se volvieron aún más específicas, que se volvieron aún más realistas en la época helenística, en los siglos 3 y 1 antes de Cristo. De esta época es donde están las descripciones que tenemos de algunos autores, como el famoso Hipócrates, padre de la medicina. Los romanos también dieron un aporte muy importante a la medicina y a la anatomía también. Ejemplo de eso tenemos los escritos de Galeno, en el cual hace descripciones bastante precisas de la anatomía humana. Es de recordar de que Galeno era un médico durante el Imperio Romano que solía atender a gladiadores después de los combates. Entonces, a la hora de tratar de salvarles la vida mediante procesos, mediante intervenciones quirúrgicas, muchas veces él pudo ver los órganos expuestos después de heridas importantes abdominales, y eso le permitió a él poder hacer una descripción de la localización de cada órgano y la relación con otros órganos. A la caída del Imperio Romano viene una etapa bastante oscura, la Edad Media. Durante este tiempo hay un retroceso en las artes y las ciencias y un retroceso muy grande en la medicina. Se prohibía en la cultura de ese entonces la disección de cadáveres. A diferencia de la época helenística y la época romana,
en la que los médicos y anatomistas podían estudiar cadáveres para ver la disposición de los órganos, esto era tomado como un pecado o como un sacrilegio según los estándares religiosos de la época, por lo cual la única información que se tenía era la poca información que había sobrevivido de los textos griegos y romanos. Este hecho provocó un estancamiento, sino que un retroceso también de la medicina y sobre todo de la descripción anatómica. A la caída del Imperio Romano de Oriente, todo el conocimiento que se guardaba en la ciudad de Bizancio, todos esos textos, todo ese conocimiento acumulado durante varios siglos, pasa a la Europa occidental, y ahí hay un despertar, hay un nuevo interés sobre la cultura romana y griega, por lo cual a esta época se le llama el Renacimiento. Uno de sus mayores exponentes, Leonardo da Vinci, era pintor, pero haciendo honor a los preceptos griegos y romanos, tenía un gusto muy importante sobre la proporción y él era un estudioso de la anatomía. Podemos ver en sus pinturas que son anatómicamente muy fieles, son anatómicamente correctas. Acá se abre nuevamente la puerta del conocimiento médico y anatómico. En los siglos posteriores se va relajando un poco esa restricción de poder estudiar cadáveres, de poder hacer disecciones. Entonces en las escuelas de medicina de los siglos XV, XVI, XVII, pues se hacen estudios anatómicos en los cuales utilizando cadáveres de indigentes o cadáveres de personas ejecutadas por delitos, empezaron nuevamente el estudio de la anatomía y la descripción anatómica. Esto llevó a la creación de libros que no solo eran tratados de anatomía, sino que eran verdaderas obras de arte, en las cuales empezó a comprender no solo la disposición de los órganos, sino que también empezaron las bases de la fisiología moderna, viendo cómo funcionaba cada órgano, cada músculo, cada hueso. Ya en el siglo XIX, principios del XX, miramos un perfeccionamiento de las técnicas de descripción y de pintura anatómica, hecho que hace muy fácil el enseñar anatomía. Actualmente tenemos herramientas que son muy importantes. Del lado izquierdo podemos ver una tomografía cerebral. Esto es un método diagnóstico muy utilizado y lo hemos estado utilizando desde finales de los años 90 hasta la fecha. Y del lado derecho miramos una angioresonancia con reconstrucción 3D en computadora. Ahí podemos ver no solo el cráneo, sino que podemos ver todos los vasos sanguíneos cerebrales que conforman el polígono de Willis. Esto nos da una herramienta para el estudio anatómico aún más grande todavía. Podemos ver detalles que con las pinturas e imágenes de las generaciones previas no podíamos ver, relaciones más precisas. Entonces ahora estamos viviendo una época dorada de la ciencia y de la anatomía. Ahora vamos a hablar sobre anatomía topográfica.
Vamos a hablar sobre cómo ubicar algunos puntos de referencia y cómo describir algunas, eh, algunas proyecciones o cómo describir ubicaciones de partes del cuerpo. Primero, que vamos a tener la imagen de la figura anatómica. La figura anatómica va a ser el cuerpo de pie con las palmas hacia el frente, viendo hacia el frente en posición erguida. Y de esto vamos a nosotros poder referirnos al cuerpo según el punto de vista donde estemos viendo a la persona. Viendo al paciente en posición anatómica de frente, podemos decir que es una visión anterior o ventral. O sea, viéndolo de frente es anterior o ventral. Si le damos la vuelta, 180 grados, vamos a ver la espalda de la persona. Entonces ahí vamos a estar viendo una proyección posterior o dorsal. Y si lo miramos de lado, vamos a tener proyecciones o vistas laterales. Vamos a dividir también el cuerpo en céfalo-caudal, o superior o inferior. Vamos a decir que algo es más craneal o más cefálico entre más cerca esté de la cabeza, o caudal o inferior entre más cerca esté de los pies. Si está más cerca de la cabeza va a ser proximal, si está más lejos del centro del cuerpo va a ser distal. Ahora vamos a hablar de planos topográficos. Los planos topográficos son sumamente importantes para poder saber no solo la localización, sino que los puntos de corte en los nuevos estudios de imagen que tenemos, como tomografías y resonancias magnéticas. Si hacemos un corte eh, que divida el cuerpo en dorsal y ventral, o sea, cortándolo por la mitad para que quede una parte dorsal y una parte ventral, a ese corte se va a llamar plano coronal. Si hacemos un corte atravesando la mitad del cuerpo, como dividiéndolo en arriba y abajo o en cefálico y caudal, ese va a ser un plano transversal. Y si hacemos un corte dividiendo el cuerpo en ambos lados laterales, tanto lateral izquierdo como lateral derecho, va a ser un plano sagital. Esto va a ser de suma importancia para la descripción de piezas de disección, asimismo como hablaba hace un momento en estudios tomográficos o en estudios de resonancia magnética, en la cual, como vemos en dos dimensiones la imagen, eh, vamos a tener imágenes de cortes específicos. Entonces el estudio ya nos indicará si los cortes que estamos viendo son coronales, transversales o sagitales. En el próximo, eh, en la próxima sesión vamos a hablar más a detalle de estos cortes y vamos a hablar sobre las líneas y puntos de referencia anatómicos más conocidos. En el transcurso de la semana les voy a estar compartiendo, ya sea por medio del canal del WhatsApp o por medio de sus correos electrónicos, alguna información bibliográfica para que puedan leer un poquito previo a la clase y así durante la clase pues puedan socializar ustedes las preguntas, las dudas, las inquietudes que tengan sobre el tema. Bienvenidos nuevamente al curso de anatomía, un curso que es bastante interesante. El curso de anatomía es como una clase de cómo interpretar un mapa o cómo utilizar una brújula en la búsqueda de la atención en salud de la persona. No podemos buscar nosotros dar una atención de calidad si no sabemos
realmente qué es lo que estamos buscando si no sabemos exactamente la ubicación de los órganos y los tejidos que son de vital importancia para nuestro cuerpo. Entonces, nuevamente bienvenidos y que tengan feliz día.